Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy es martes 27 de abril de 2021. Esta es la clase de Física 482, Termodinámica y Mecánica Estadística 2, que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Bueno, la disertación de hoy va a ser un tema no adicional, es parte también del contenido, pero que se aparta un poquito de la parte de fermiones y bosones, porque va en un contexto más general. Nosotros, todo lo que hemos hecho ahorita ha sido en el tratamiento de gases ideales, pero solo monoatómicos. Nos extendimos un poquito a gases interactuantes cuando vimos los desarrollos del virial para sistemas que tenían interacción. Sin embargo, no fuimos más allá que los gases monoatómicos. En general, si el gas es diatómico, poliatómico, puede tener otros grados de libertad, como vimos, ¿verdad? Puede tener grados de libertad translacionales, rotacionales, vibracionales, y también hay que incluir por los nucleares y los electrónicos. En este caso, entonces, vamos a tomar en cuenta todas las contribuciones a la energía. Si yo tengo, por ejemplo, la partícula I, entonces la contribución a la energía de la partícula I va a ser la suma de la translacional, más la rotacional, más la vibracional, más la electrónica, más la nuclear. Y en general tengo que tomar en cuenta todas las correspondientes contribuciones, con sus correspondientes degeneraciones. Acuérdense que en general pueden haber degeneraciones en los estados cuánticos, en el sentido de que un mismo valor de la energía para un mismo valor de la energía pueden haber varios estados. Entonces, las respectivas degeneraciones van a ser, pues, GTI para la translacional, GRI para la vibracional, GBI para la vibracional, GRI para la rotacional, GEI para la electrónica y GNI para la nuclear. Por lo tanto, la función de partición puede escribirse como, bueno, ZI es igual a la suma sobre I de GI por E a la menos EI dentro de KT, donde esta GI es entonces la degeneración. Entonces, como la degeneración es el producto de todas las degeneraciones de las 5 contribuciones, pues la escribo como tal. Y entonces esto va multiplicado y entonces a la hora de escribir la energía la escribo como la suma de las 5 contribuciones también, y todo dividido entre el factor de Boltzmann KT. Para sistemas en los cuales las energías son separables, o sea, cuando no hay interacción, cuando no hay una interacción entre los grados de libertad rotacionales y los vibracionales, entre los electrónicos y los nucleares, entonces yo puedo separar los términos, y ese exponencial de una suma la puedo escribir como un producto de exponenciales. Y entonces lo que me va a quedar son varias sumas separadas. Una suma sobre los grados de libertad translacionales, una suma sobre los grados de libertad rotacionales, una suma sobre los grados de libertad vibracionales, una suma sobre los grados de libertad electrónicos y una suma sobre los grados de libertad nucleares. O sea que la Z total, esta es la canónica, ¿verdad? La Z canónica, la función de partición, va a ser un producto de las 5 zetas que corresponden a la parte translacional, a la parte rotacional, a la parte vibracional, a la parte electrónica y a la parte nuclear. Bueno, cada una de esas, para determinar cada una de esas, nosotros tenemos que usar un modelo cuántico. Ya para el modelo translacional, ya nosotros lo vimos, ¿verdad? Para el modelo translacional del gas ideal, ya nosotros vimos que utilizábamos el modelo de la caja infinita, del pozo infinito de potencial. Para la rotacional, el modelo cuántico que se usa es el modelo del rotor rígido. Y ustedes saben que los valores propios cuánticos para el modelo del rotor rígido vienen dados como E sub R igual a H barra sobre 2I por J más 1, donde J es un número cuántico.
¿verdad? Que va de 0, 1, 2, 3 hasta en adelante. Este factor aquí que lleva el momento de inercia ahí, que es la masa reducida por R cuadrado, donde R cuadrado es la separación promedia entre los átomos, entonces se lee ese R cuadrado junto con el, o sea, forma el I al multiplicarlo por la masa reducida, y el H barra sobre 2I se le llama un solo término, V, un solo término V, y entonces las energías rotacionales van a ser esa constante V por J más 1. Esa constante V lógicamente depende de la molécula, no es tan constante en el sentido de que cada molécula tiene su propio valor de V, dependiendo de cuál sea el momento de inercia entonces. La degeneración que tienen los grados de libertad rotacionales es 2J más 1, ¿verdad? O sea que para cada valor de la energía hay 2J más 1 estados posibles para la rotación. O sea que cuando escribimos la función de partición rotacional, esa suma va a ser la suma sobre I de G de RI, E a la menos beta, aquí va la E vibracional entre KT, y entonces a la hora de sustituir, entonces nos va a quedar aquí la degeneración, que es 2J más 1, por E a la menos beta J por J más 1 entre KT. Lógicamente, pues esa suma, si yo tuviera un espectro muy denso, muy continuo, esa suma se puede escribir en términos de una integral. Se puede aproximar como una integral pasando la variable continua. En ese caso, eso ocurre cuando V dentro de KT es mucho menor que 1. Eso ocurre prácticamente a temperaturas altas. Ya la temperatura ambiente se puede considerar como una temperatura en el cual este régimen se aplica. Y entonces yo puedo volver esa suma a una integral, y haciendo un cambio de variable, Y sería J por J más 1. Es decir, D de Y sería 2J más 1. Y entonces a la hora de sustituir a la integral me quedaría, en lugar de tener aquí J, pues me quedaría como la integral de 0 a infinito de E a la menos BY entre KT. Y esa integral se encuentra que es KT entre B evaluada entre 0 e infinito, o sea, es 2I KT dentro de H barra cuadrado. Entonces sería la Z rotacional. 2I K por la temperatura dentro de H barra cuadrado. Me paro aquí un momentito por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, las moléculas lineales solo poseen dos momentos de inercia. Las moléculas lineales son las, pues, que, como su nombre lo dice, que se pueden colocar los dos átomos en una línea, y solamente tienen dos momentos de inercia que son iguales. O sea, el momento de inercia IX y el Y. Las moléculas lineales pueden rotar alrededor de dos ejes, por eso tienen dos momentos de inercia. Sin embargo, las moléculas poliatómicas no lineales, que son no lineales, o sea, pueden tener tres momentos de inercia en general diferentes. O sea, IX distinto de IY, distinto de IZ. O sea, podemos tener tres momentos de inercia. Permítame un segundito. Un segundito. Continúo entonces con la clase. Entonces, en general, los momentos de inercia son diferentes. En esféricas, en este caso, la función de partición se escribe. O sea, en lugar de poner aquí entonces solo un I, entonces tengo X, Y y Z, y aparece un factor pi aquí, ¿verdad? En la función de partición. Y quedaría KT medios a la 3 medios, como la Z de rotación, en el caso de que hubieran tres momentos de inercia diferentes. Siempre entre H barra al cubo. En realidad, esta expresión debería ser dividida por un factor sigma de simetría, que vale 1 para moléculas sin centro de simetría y 2 para moléculas diatómicas homonucleares, por ejemplo, el O2, ¿verdad?
Es una molécula diatómica nuclear, ¿verdad? Ok, entonces, en general, para cualquier tipo de molécula, el Z de rotación se puede escribir como una C por una piatoria de I igual 1 hasta R de la raíz cuadrada de I sub I, K sub T dentro de H barra. Lo que sería igual a C por la raíz de KT dentro de H barra la R por la piatoria de I igual 1 hasta R de la raíz de I sub I. Y eso lo podemos escribir juntando todas las constantes y apartando la dependencia de la temperatura como el producto de A por la temperatura a la R medios. Entonces, esa sería en general la función de partición rotacional para cualquier gas ideal. Donde R, ¿qué significa? R es el número de momentos de inercia. Por ejemplo, R es igual a 2 para una molécula lineal. R es igual a 2 para una molécula lineal. R igual a 3 para una molécula no lineal. Y R es igual a 0 para un gas monoatómico, el cual no tiene grados de libertad rotacionales. ¿Ok? No tiene grados de libertad rotacionales. Entonces, ahí pueden ustedes tener las diferentes situaciones, ¿verdad? 2, 3 o 0, dependiendo si la molécula es lineal, no lineal o si es monoatómica. Ok. Ahora la función de partición vibracional. El modelo que se usa para el oscilador cuántico, pues es el modelo que se usa para el oscilador cuántico es precisamente el que se usó para explicar la radiación de cuerpo negro, ¿verdad? Y encontramos que el oscilador cuántico tiene valores propios vibracionales que se escriben como la constante de Planck por la frecuencia por un número entero B, que le puso B para diferenciarlo, más un medio, donde ese número entero B, aquí es B, donde ese número entero B tiene valores de 0, 1 hasta 2. La degeneración en el caso cuántico no existe. O sea, que no existe significa que es igual a 1. O sea, significa que solamente hay, para cada valor de la energía, hay un solo estado. No hay más. Entonces la degeneración para el caso vibracional es igual a 1. Y entonces la Z vibracional la podemos escribir como la suma sobre B de G sub B a la menos E sub B entre KT, o sea, la suma desde B igual 0 hasta infinito, por E a la menos HF, un medio más B entre KT, sustituyendo el valor de la energía, de los valores propios de la energía para el oscilador entre el factor de Boltzmann KT. Acuérdense entonces que la degeneración es 1, entonces aquí va un 1, y aquí entonces nosotros tenemos que podemos separar esto en dos términos, ¿verdad? Y podemos sacar el factor común E a la menos HF entre 2KT por la suma desde B igual 0 hasta infinito de E a la menos HF B entre KT. Y entonces, el problema es que aquí ustedes recuerdan que los niveles de energía en el oscilador armónico, la separación, el gap entre un nivel y otro es siempre el mismo. Entonces no hay una situación en la cual se vayan condensando, se vayan juntando los niveles como para poder pensar que nosotros podemos pasar a un régimen continuo, ¿verdad? Donde los niveles están muy juntitos, porque siempre, hasta cualquier temperatura van a estar separados, igual cantidad. Entonces no podemos tratarlo como una variable continua, ya que aún a temperatura ambiente se va a dar que el término HF entre KT es mucho mayor que 1. Vamos a llamar X a la expresión E a la menos HF entre KT, la cual es mucho menor que 1. ¿Por qué? Porque HF entre KT es mucho mayor que 1, entonces X es menor que 1. Por lo tanto, y X es menor que 1, excepto cuando
X es igual a esto. Vamos a ver, aquí debe ser X mayor que 1, excepto cuando T es igual a infinito. Así, X es menor que 1, excepto cuando T es infinito, en cuyo caso X es igual a 1. Lógicamente tengo E a la 0, entonces X es igual a 1. Entonces la Z vibracional, en términos de X, nosotros la podemos escribir como E a la menos HF entre KT por la suma desde B igual 0 hasta infinito de E a la menos BHF entre KT. Y entonces si escribimos todo esto en términos de la X, nosotros podemos poner esto como raíz de X por la suma desde X igual 0 hasta infinito de X a la B. Vamos a ver qué pasó aquí. Creo que en algún lado me faltó un 2. Sí, aquí falta un 2, miren. Falta un 2. O sea, aquí falta un 2 y aquí falta una K. Entonces, aquí queda la raíz de X por este 1 medio que está aquí y aquí queda X a la B. Cuando X es menor que 1, esta serie converge. De modo que esa serie converge al valor 1 menos X. Es realmente una serie geométrica, ¿verdad? Y saben ustedes que esa serie converge a 1 entre 1 menos X, para X menor que 1. Y entonces la función de partición vibracional se puede escribir como la raíz de X entre 1 menos X, o sea, E a la menos HF entre 2KT por 1 menos E a la HF entre KT. Esa es la función de partición que aparecía en la radiación de cuerpo negro, cuando ustedes en física moderna estudiaron ese fenómeno y se las pusieron así, pues un poquito heurísticamente, sin deducción. Si t tiende a 0, la exponencial tiende a 0 porque a la menos infinito es 0, y entonces la z vibracional cuando t tiende a 0 se convierte en E a la menos HF entre 2KT. O sea, eso se puede escribir como menos E sub 0 entre KT, porque E sub 0, ustedes saben que E sub 0 corresponde a la energía del nivel fundamental. E sub 0 corresponde a la energía del nivel fundamental, que es HF entre 2. O sea, para n igual a 0, la energía es HF entre 2, la energía fundamental del oscilador. Ahí está puesta, miren. A t igual a 0, por lo tanto, solamente el nivel fundamental está poblado. A t igual t ambiente, esto es lo habitual, y esta expresión para z vibracional es la que se debe emplear. O sea, 0, entre 0 y temperatura, o sea, a temperatura ambiente esto es lo habitual, o sea que aún a temperatura ambiente solamente el nivel fundamental vibracional está poblado. Por lo tanto, eso, la ZB es la que vamos a emplear, Z vibracional es la que vamos a emplear. A t igual infinito, el factor E a la menos HF entre KT tiende a 1, porque sería E a la 0. Entonces el término 1 menos E a la HF entre KT tiende a el 1, ¿verdad? Lo que hace aquí es que, permítame un segundito. A t igual infinito.
Bueno, olvídense aquí un poquito de esto, de este término que está acá. Lo que no se quede en uno, sino que, bueno, este término, vamos a ver, ya vamos a chequear todo. Ya vamos a chequear todo. Es que no puedo tomar el límite así tan a lo brusco. Fíjense bien, yo tengo que chequear, este es un denominador en la expresión. Es un denominador en la expresión, es este, miren. Yo no lo puedo chequear así porque entonces si le pongo 1 me queda 0 y eso no es correcto. Entonces ese término lo voy a desarrollar en serie de Taylor. Este término que está acá, el denominador. Entonces eso sería 1 menos. 1 menos, entonces el desarrollo en serie de Taylor de pero aquí está aún así de más este término. Este término está aquí de más. El que está de más es este. Espérame, estoy esperando que me funcione el PDF que está. Bueno, para no pararme, voy a obviar este término que aquí ya lo vamos a borrar. Solamente realmente queda esto, 1 menos el desarrollo de este en serie de Taylor a primer orden, que sería 1 menos HF entre KT. Entonces, al cancelar los unos, eso queda HF entre KT. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos el numerador que tiende a 1 y el denominador que tiende a HF entre KT. O sea que la función de partición vibracional a T infinito sería KT entre HF. Entonces es importante que tomemos que a T0, ¿verdad? A T0 la energía vibracional tiende a este valor, dado en términos de la energía de punto cero, vibracional, ¿verdad? Por supuesto. Y a T infinito tiende a HF entre KT. Entonces tenemos acá T entre HF, perdón, la función vibracional. Ok, déjeme ver si ya podemos aquí trabajar. Me está molestando esta aplicación. Ok, entonces, si yo tengo una molécula poliatómica de N átomos, una molécula poliatómica de N átomos tiene 3N-5 modos vibracionales. Y una molécula no lineal, si ustedes se recuerdan cuando vimos el teorema de equipartición, tenía E3N-6 modos vibracionales. Entonces, llamaremos F a esa cantidad, a la cantidad de modos de vibración que hay. Entonces, la sota vibracional realmente va a tener una productoria de varias contribuciones, porque puedo tener aquí una productoria de I igual a 1F de E a la menos HFI dentro de KT, entre 2 KT, y aquí 1 menos H barra FI dentro de KT. Vamos a ver. Así es en efecto. Miren, esto, ¿verdad? Es entre 2 KT acá. Y entonces, en resumen, nosotros vamos a tener que, cuando la temperatura tiende a cero, simplemente, como la energía, la Z vibracional en temperatura cero era menos C0I entre KT, y tenemos que multiplicar todas las contribuciones dado el número de modos vibracionales, entonces esto va a ser la piatoria de I igual 1 hasta F de E a la menos E0I entre KT, ¿verdad? Y entonces, como esta es un producto de exponenciales, eso lo puedo escribir como un exponencial de varias sumas. Entonces, ¿verdad? Con el KT de factor común, les quedaría menos la sumatoria de I igual 1 hasta F de E0I entre KT. ¿Verdad? Entonces, ok. Y cuando T tiende a infinito, entonces eso
Cuando t tiende a infinito, entonces usamos la otra fórmula para t infinito, que era kt entre hf, solo que ahora lo hacemos como una piatoria, porque nosotros tenemos acá que esa piatoria, entonces ahora lleva el factor f, que es el número de grados de libertad, y entonces eso, como son varios términos iguales, multiplicados cuánto, f veces, entonces yo puedo, bueno, puedo sacar de factor común el kt dentro de h a la f, y va a ser una piatoria desde i igual 1 hasta f de 1 entre fi. Entonces, bueno, este término es un número, lo puedo meter en una constante, igual que el k entre h, entonces queda la f, y entonces eso lo puedo escribir como b por t a la f, donde ese b, es, entonces lógicamente el factor que involucra constantes que no tienen la temperatura. Y otra vez aquí este término, miren que lo sinteticé como E vibracional cero, porque son las contribuciones de todos los E0Is correspondientes a cada uno de los modos de oscilación. Puede ser, digamos, de que sean diferentes los términos, porque cada modo de oscilación puede tener frecuencias diferentes. Y entonces tienen energías diferentes cada modo de oscilación. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Antes de pasar a la electrónica. Bien, la función de partición electrónica. ¿Que me escuchan ahorita? Es que se fue un momentito la energía aquí en mi casa. ¿Me escuchan ahorita? Sí, sí se escucha. Sí, ok. La función de partición electrónica, entonces, la podemos escribir entonces igual, ¿verdad? Como la suma sobre i de la degeneración por e a la menos ei entre kt. O sea, va a ser una degeneración. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad?, en separarla, porque las degeneraciones son diferentes dependiendo de cuál sea el nivel. Entonces tenemos aquí la degeneración para el estado fundamental, la degeneración para el primer estado excitado, etcétera. Resulta que en el caso electrónico hay una marcada tendencia a que solamente hay una contribución del estado base. Entonces, prácticamente esa función de partición solamente lleva la contribución del primer término. Igual va a pasar en el caso nuclear. Por esa razón se escribe así, de esta manera. Para temperaturas inferiores a 200 Kelvin, eso es válido. A 2000 Kelvin, eso es válido. Casi todas las moléculas, casi todos los átomos y moléculas están situados en el nivel fundamental. Incluso a 6000 Kelvin, que es la temperatura promedio de la superficie del Sol, solo hay una pequeña fracción de los electrones del átomo de hidrógeno en el estado excitado 2s, que es el primer estado excitado. Prácticamente están todos los electrones casi en el estado base a una temperatura de 6000 Kelvin, para que vean ustedes el calibre de esas energías, ¿verdad? Los átomos en los átomos la degeneración electrónica viene dada por 2L más 1, ¿verdad? La degeneración electrónica viene dada por 2L más 1, mientras que en las moléculas depende de otros números cuánticos, ¿verdad? Entonces, en los átomos en general, la electrónica viene como 2L más 1. ¿Verdad? En el caso, por ejemplo, de que si están en el nivel base, entonces en el nivel base es N igual a 0, y por lo tanto L es igual a 0 y la degeneración es 1. Entonces prácticamente se queda la función de partición por eso. Acá únicamente, ¿verdad? Si ponen aquí GL0, pues, ¿verdad? Es decir, realmente aquí debe corresponder a 1, ¿verdad? Porque si está en el estado base prácticamente, en el 1S, entonces el 1S tiene degeneración 1. La función de partición nuclear es igual que la electrónica. Esencialmente contribuyen solamente el estado base nuclear, ¿verdad?
esta GN0, la degeneración, va a estar relacionada con el spin nuclear, ¿verdad? Así como la degeneración electrónica está asociada con el orbital, entonces esta está relacionada con el spin nuclear. Entonces, sumando las contribuciones anteriores, nosotros tenemos que para un gas ideal, la función de partición se escribe como este producto. Aquí está la translacional, aquí está la rotacional, aquí está la vibracional para los dos extremos, cuando T tiende a 0 y cuando T tiende a infinito. Aquí está la electrónica y aquí está la nuclear. Ahí está la nuclear. Entonces, esas sumas se pueden reordenar y escribirlas en forma ordenada, ¿verdad? De una forma reordenada como una constante por T a la 3 medios más R medios por la exponencial de E a la menos la suma de todas las vibracionales entre KT. Esa función de partición. Y esa función es aplicable a temperatura ambiente, aunque esa fórmula se puso ahí a temperatura 0. Cuando T tiende a infinito, pues cambia un poco, ¿verdad? Esta sería la forma de escribirlo porque estaríamos tomando de la vibracional los términos de infinito. Bueno, con esto terminamos. Si ustedes tienen estas funciones de partición canónicas, ustedes pueden calcular todas las propiedades termodinámicas, la energía libre de Helmholtz, la energía interna, la ecuación de estado, los calores específicos, etcétera, de una manera simple. ¿Alguna pregunta? Muy bien, jóvenes, con esto terminamos este curso. Yo les agradezco infinitamente su valiosa participación. Han sido muy constantes en asistir a clase, han sido bastante esforzados en sus exámenes. Espero que sigan así con ese interés, ¿verdad? Porque esto que nosotros hacemos no tiene precio. Aquí la satisfacción más es el conocimiento. Entonces, tenemos que estar realmente enamorados de esto para que sintamos placer, ¿verdad? Entonces yo, pues, los felicito y les agradezco el interés, ¿verdad? Y pues no me cabe duda que ustedes van a tener éxito en el futuro, ¿verdad? Y yo se los deseo de todo corazón. Entonces mañana es el examen, está programado para el día miércoles, ¿verdad? Miércoles, o sea, mañana, ¿verdad? Yo se las estaré poniendo a las 6 de la tarde y ahí les avisaré cuándo va a estar su calificación. ¿Ok? Entonces, muchas gracias nuevamente. Y, ¿verdad, Jorge? Me voy a conectar otra vez un momentito con usted porque quiero hacer algunos comentarios. Bien. ¿Ok? Buenas tardes y buen provecho. Gracias, Master. Bueno. Buenas tardes, profesor. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno.